Bienvenidos al curso Herramientas para el procesamiento de datos e imágenes documentales. Mi nombre es Jessica Ocarmo, soy tecnóloga en registros médicos y soy la docente responsable de las unidades 2 y 3 de este curso. La unidad 2 corresponde a las herramientas para el procesamiento de datos. En ellas veremos herramientas digitales que nos ayudan al procesamiento de los mismos y veremos cómo podemos hacer que las herramientas digitales faciliten nuestras tareas para el procesamiento, para la representación y para la comunicación de los datos. El día de hoy veremos algunos conceptos teóricos previos a lo que es la recolección de los datos y cómo debemos manejarnos para poder lograr una mejor interpretación y evitarnos varios dolores de cabeza. Así que sin más, comencemos. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Cuando pensamos en la gestión de datos, pensamos en datos que ya fueron recabados, o también podemos hablar de datos que nosotros mismos vamos a generar y cuál después vamos a tratar. Puede ser una investigación, un trabajo académico o en la misma diaria en el trabajo propiamente dicho de un licenciado o tecnólogo en registros médicos. Entonces, lo primero que debemos pensar es ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿Para qué los queremos? Y es por eso que traigo a colación el ciclo de Denner, donde este ciclo habla de lo que es 4 etapas, que la primera es la planificación, que es la manera en la que nosotros pensamos en que debemos conseguir nuestros objetivos, cuáles son y qué pasos debemos lograr, daremos para lograrlos. Tiene una etapa que es el hacer, que es que poner en práctica lo planificado previamente, de manera de no fracasar, ¿sí? Verificar que lo que estoy haciendo es correcto, porque es mucho más fácil poder modificar aquello de que yo estoy realizando mal cuando recolecté 5 o 6 datos a cuando tengo 5 millones y actuar en consecuencia, que sería la última parte de este ciclo. Este ciclo se va a ir repitiendo a lo largo de todos nuestros trabajos y más de una vez en ellos, porque muchas veces nuestros objetivos cambiarán o se replantearán y debemos siempre rehacer este ciclo como una oportunidad de mejora. Entonces, en base a lo visto previamente, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que nada es ese análisis del problema, que es en lo que nos vamos a centrar básicamente hoy, en ver qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué se nos plantea? ¿Cuál es la interrogante? Y a partir de eso confeccionar los elementos de recolección de datos, ¿sí? Ya sea una planilla, una encuesta, una recolección de datos sistematizada a través de un formulario de PIINFO, sistematizada a través de un formulario online, ¿sí? Pero la idea es que siempre nosotros sistematicemos esos datos. ¿Qué vamos a recabar? ¿Para qué lo queremos? ¿De qué nos sirve ese dato? Porque después si no terminamos con esas planillas kilométricas, que en realidad tenemos muchos datos, pero que no contribuyen al cumplimiento de nuestros objetivos. Después vamos a tener la recolección de los datos, propiamente dicha, que allí es donde vamos a hablar de lo que es la sistematización, de hablar de siempre usar, por ejemplo, la misma unidad. No es lo mismo registrar la edad en años que registrar la edad en años y días. Entonces siempre vamos a tener que sistematizar y llegar a un consenso entre el equipo de trabajo, si estamos trabajando con más personas, sobre, bueno, qué es lo que nosotros queremos medir y cómo lo vamos a medir. Después tenemos el procesamiento de los datos, que acá tenemos que ver si vamos a usar, por ejemplo, software libres, si vamos a usar software de pago, si necesitamos depurar nuestra base de datos porque tiene datos mal cargados, porque es una base de terceros, cómo la vamos a exportar, dónde la vamos a trabajar. Y por último, la presentación de la información, porque la información que nosotros generemos debe ser transmitida al resto. De nada sirve generar información y conocimiento si eso queda guardado en un cajón. Pero para ello siempre debemos tener en cuenta hacia quién nosotros queremos transmitir esa información. Si es a un par, si es una persona que no conoce nada sobre el tema, y hacer esa presentación de forma interesante. Que no caigamos siempre en las gráficas de barras o en las gráficas circulares, o en presentaciones monótonas con fondos azules sin mucho más, que no llame la atención a la persona que nos está escuchando, que pierda la atención.
Hoy en día contamos con muchos recursos para hacer infografías, para hacer gráficas diferentes, respetando siempre la variable, pero dándole como esa vuelta a la presentación para hacerla más entretenida y captar la atención de quien nos está escuchando. Entonces, si comenzamos con el análisis del problema, una de las cosas que podemos utilizar es la estrategia que se llama 5W y 1H. Esta metodología que se utiliza en el análisis empresarial fue creada por Lasswell en 1979 y puede considerarse como una lista de verificación que nos va a ayudar a generar estrategias para recolectar, por ejemplo, nuestros datos. ¿Sí? Es una regla que facilita la planificación de acciones y que va en conjunto con el ciclo de Denning. Esta estrategia, que está compuesta por estas 5W que están viendo en la pantalla y por una H, consisten en WHAT, que consiste en definir las características del problema, ya sean los materiales, los recursos humanos, la logística, la tecnología y la relación entre ellas. Está también Who, quién, que es establecer quiénes son los involucrados y cuál es la relación entre ellos. Por ejemplo, quién es el dueño de los datos, quiénes son los que custodian esos datos, ¿sí? ¿Quién va a hacer la recolección de esos datos del equipo de trabajo involucrado? Está when, que es cuándo, por ejemplo, cuándo fueron recolectados los datos, cuándo serán recolectados los datos, dónde, el lugar que se desarrolla el problema, dónde están los datos están en un sistema, están en formato papel, están custodiados por alguien más, dónde está hecha la custodia, dónde está hecha la sistematización, el por qué, para conocer las posibles causas que nos llevaron a reconocer esos datos, qué datos pueden estar vinculados con otros de otras bases de datos que nos puedan ayudar a cumplir nuestros objetivos, y el how, que es el cómo se va a desarrollar el problema que nosotros tenemos para resolver. Entonces, acá tenemos, como yo les decía antes, diferentes preguntas que se van desprendiendo a su vez de las 5W y una H. Y como verán, todas tienen 5 preguntas, porque también es una estrategia de los 5 por qué. Que uno va estableciendo diferentes preguntas, por ejemplo, ¿por qué el agua es transparente? Porque es agua. ¿Y por qué es agua? Porque está compuesta de H2O. ¿Y por qué está compuesta de H2O? Porque, bueno, hay enlaces químicos que mantienen estables esa composición. Y así sucesivamente uno puede ir buscando la raíz del problema. Se considera que haciendo la pregunta 5 veces, uno podría llegar a la raíz de ese problema. Entonces acá lo que nosotros planteamos es que no solamente podemos hacer la pregunta de 5 veces por qué, sino podemos hacer 5 veces todas las preguntas de nuestras 5W y una H, buscando profundizar los datos y profundizar el análisis de ese problema que nosotros nos planteamos, problema, situación u objetivos, de forma de irlo resolviendo lo más certeramente posible. Pero para todo esto debemos saber qué es un dato, qué definimos como datos, porque venimos hablando de, bueno, vamos a recabarlo, vamos a procesarlo, vamos a analizar nuestro problema y ver las 5W, pero muchas veces no sabemos qué es un dato. Entonces, el dato, según Elsmaris y Navate de 1997, o sea que esto ya tiene unos años, se considera el hecho conocido que pueden registrarse y que tiene un significado implícito. No es lo mismo que yo diga 7, a que yo diga 7 días, a que yo diga 7 días son los necesarios para completar una semana. Cada uno de esos, a pesar de que son datos, tienen un contexto diferente y ese contexto es lo que nos va a dar después a posterior información y más posteriormente conocimiento. Hoy en día que vivimos en la era tecnológica y en la era de la globalización, tenemos millones de datos que se generan minuto a minuto, segundo a segundo. Nosotros estamos generando datos, yo al crear esta presentación y al hablar, y ustedes al mirarla y escucharla y procesarla,
en YouTube, como está colgada, en el EVA, mismo en los datos de internet que usan para subir y bajarlas, en sus dispositivos móviles, bueno, buscadores, webs, redes sociales, pero también generamos diariamente toneladas de datos de salud. Y cuando hablamos de datos de salud, no solamente hablamos de los datos que se registran en la historia clínica electrónica, sino todo lo que es el dato de la salud, como son, por ejemplo, las citas que asignamos, las citas que se cancelan, las citas para policlínico, datos como, por ejemplo, la cantidad de enfermeros que asistieran el día de hoy a trabajar, porque después en base a eso podemos sacar indicadores de, por ejemplo, qué cantidad de enfermeros tenemos por paciente, para evaluar la calidad de nuestra asistencia. Podemos hablar también de datos en salud, mismo de lo que se gasta, el registro de la cantidad de jeringas, cantidad de medicación dispensada en el día. Es mucho el dato que se genera, los datos y la información que podemos extraer siempre y cuando sepamos sistematizarlo y podamos registrarlo. Lo que no está registrado no existe. Entonces, anteriormente en el 2006, el petróleo, las empresas petroleras eran las empresas con mayor capitalización bursátil en el mundo, ¿sí? Eran empresas que generaban muchísimos millones de dólares o billones de dólares. Sin embargo, ya en el 2018, Apple, Amazon, Alphabet y Microsoft, y bueno, Facebook, Alibaba, hoy en día también podemos sumarle Instagram, Twitter y demás, son aquellas empresas que generan mayor capitalización, o sea, que mueven mayor cantidad de dinero en el mundo. Y son empresas que trabajan con datos, ¿sí? Entonces, por eso hablamos que los datos son el nuevo petróleo. Hoy en día generamos un volumen de datos de 2.5 exabytes por día, que, para que se hagan una idea, corresponde a 250 millones de DVDs. Y este volumen se duplica cada 2 meses, o sea, cada 2 meses generamos 500 millones de DVDs al mes y así sucesivamente. Entonces, lo que hablamos es que el dato que era poco y escaso y que había que estarlo recabando y que estaba disperso en documentos por ahí, ya sea por los hospitales o por el mundo, hoy en día es abundante. Y es la nueva materia prima para los negocios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos siempre de los registros en salud, lo primero que va a primar es la atención directa al paciente, pero después de ello viene directamente la gestión, ¿sí? Porque los servicios de salud se gestionan, son mini empresas también, o empresas, no. Y a su vez tenemos la gestión de la calidad, ¿sí? Porque nosotros necesitamos minimizar los riesgos asociados a la atención del paciente y para ello hay que evaluar la calidad de lo que se hace. ¿Y eso qué nos genera? Tener datos para basarnos en la toma de decisiones es generar decisiones basadas en evidencia, ¿sí? Tomar decisiones fundamentadas en datos. Y es por eso que también hay que trabajar mucho en lo que es la calidad de ese dato. Y eso también va a generar que dentro de las empresas de salud nosotros podamos generar una ventaja competitiva a lo que es otros prestadores con las mismas situaciones. Entonces, hablamos de datos en grandes volúmenes, de datos que sobrepasan la capacidad humana de gestionarlos, y es por ahí donde empieza a salir este concepto nuevo de Big Data, ¿sí? Gran datos, ¿tá? Que es una ciencia de los datos que se basa básicamente en eso, ¿no? En generar estrategias para poder procesar los datos y generar información. Lo que hace es facultar a las organizaciones a que se anticipen a los cambios y se anticipen a las necesidades de su organización, ¿sí? Con la información que tienen a su alcance, donde los datos ya son la base que genera el conocimiento de esas empresas. Es convertir la información, convertir los datos, o sea, los datos crudos que se procesan en información,
Eso se transforma en conocimiento y que es el propósito de cualquier estrategia que se pueda utilizar en Big Data, ¿sí? Y cuando hablamos de Big Data, hablamos de que esto tiene 5 dimensiones o 5 Bs, ¿sí? Y que definen cuáles son las características que delimitan a los datos que pueden ser considerados macrodatos de otros, ¿sí? Más grandes datos de otros. Entonces hablamos del volumen, de la variedad, de la velocidad, de la veracidad y del valor, ¿sí? Después ustedes pueden profundizar en cuanto a esto, pero esto es como un pantallazo, lo van a ver más adelante en la carrera, en informática médica y en gestión, todo lo que es el Big Data y bueno, cómo esto nos aporta al procesamiento de estos grandes volúmenes de datos, ¿sí? Entonces, el Big Data que engloba estas 5 dimensiones y algunas más que después se desprenden de ellas, que son, por ejemplo, la variabilidad, la visualización y la verificación, y bueno, y que determinan definiendo el Big Data como aquel conjunto de tecnologías y procesos que están permitiendo capturar y almacenar cantidades masivas de datos de diferentes orígenes y tipologías. ¿Qué quiere decir esto? Es que va a ir tomando datos desde, por ejemplo, la compra que nosotros hicimos en el súper, macheado con el gasto de gas que nosotros tenemos de diferentes aplicaciones. Cuando nosotros damos permiso, compartimos nuestra información, cuando es del mismo proveedor, o por ejemplo, si estamos en el súper, bueno, en nuestras compras con el tiempo que hace que nosotros vamos al súper, por ejemplo, o sea, si vamos todas las semanas y cuánto gastamos y cómo lo pagamos. Entonces va a ir juntando datos de todos lados para después machear, bueno, una mujer de tantos años compra esto y esto y esto cada 15 días, sin embargo un hombre con la misma edad compra esto y esto y esto en tantos días. Y después también va a proveer tipo perfiles de consumidor, qué pasa con diferentes consumidores de diferentes, por ejemplo, supermercados. Y si lo traemos hacia la salud, qué pasa con esos pacientes que tienen la misma edad, el mismo sexo, pero consumen diferentes servicios. ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Me da un perfil epidemiológico de mi población? ¿Sí o no? Entonces, en salud, obviamente que los sistemas de información van a proveer de estrategias para mejorar la calidad del cuidado. Y es por ahí que también traemos este concepto de gestión de la información, ¿no? Que surge como el Health Information Management, ¿sí? Que es un concepto que se refiere a la metodología de planificación, de captura, registro, codificación, almacenamiento, procesamiento, representación, uso y análisis sistemático de los datos en salud. Los datos se graban una vez y se utilizan con múltiples objetivos o propósitos. Como les decía, la atención directa al paciente, siempre, pero también la gestión de calidad, la gestión de los procesos, la planificación de los recursos que yo necesito para atender a mi población. Si, por ejemplo, yo tengo una población que es referenciada, o sea, tengo 1000 personas que se van a atender en mi policlínico y todos quieren atenderse con un médico de medicina general, yo no voy a poder tener un médico solo. Entonces, tener toda esa información de quiénes necesitan esa consulta, en qué tiempo y demás, me va a ayudar a planificar si yo necesito un médico, 2 médicos, 3, 4, 5, si necesito 5 o 6 enfermeros, qué además necesito tener en mi policlínico, porque si de repente esos 1000 personas son hombres, no voy a precisar un ginecólogo. Ahora si tengo 500 que son mujeres, voy a precisar también ginecología y así sucesivamente. Mismo también voy a poder prever qué es lo que necesito en mi farmacia, qué es lo que necesito en mi economato, qué estudios necesito prever para tener para esas personas. Nos va a permitir, como les decía, tomar decisiones informadas y bueno, además también poder generar datos para la investigación clínica y para la enseñanza, ¿sí? Y bueno, más allá de que siempre los datos deben guardarse cuidadosamente según el uso que se les vaya a dar. Y bueno, dentro de toda la gestión de los datos, también existe el Business Intelligence, que es una
gestión del conocimiento con herramientas analíticas, ¿sí? Es un concepto que combina la recopilación de datos y el almacenamiento, y lo que permite es la gestión del conocimiento con herramientas analíticas para representar la información de forma compleja y competitiva a los planificadores o los encargados de cada institución. Es como el arte de manejar esas grandes cantidades de datos y convertirlos en conocimiento, pero en acción, ¿sí? Que yo pueda tomar acciones basadas en eso, en esos datos. O sea, no tenga que mirar 80 gráficas, sino que con pocos indicadores, con un cuadro de mando, algo visual, yo puedo decir, bueno, estoy en rojo, estoy en verde, puedo seguir o tengo que cambiar de rumbo, ¿sí? Entonces, van a extraer información con diferentes herramientas, los van a depurar, los van a homogeneizar y se van a almacenar. Y bueno, esto es lo que permite es esa creación de los tableros de mando, de control, que nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a la complejidad y bueno, y tiene diferentes herramientas o soluciones, dichos de forma informática, que una de ellas es el data mining, ¿sí? Que es una manera de explorar grandes bases de datos de forma automática o semiautomática con el fin de encontrar patrones de comportamiento útiles para la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo ingreso todos los datos de mis egresos de hace 5 años, ¿sí? Me puede llegar a decir, bueno, de todos los egresos, de todos los pacientes que estuvieron internados en un servicio X de salud durante 5 años, bueno, me puedo decir que, por ejemplo, todos los inviernos yo tengo un pico de un tanto por ciento de consultas en emergencia, ¿sí? Que va a corresponder con las gripes, infecciones respiratorias y demás que se dan en invierno. Entonces, ¿qué me va a prever eso? Según, bueno, la función que yo tengo también agregada de la cantidad de recursos humanos, médicos, enfermeros, licenciados, auxiliares de servicios, auxiliares de registros médicos, licenciados en registros médicos, todos los profesionales de la salud involucrados en la atención de mis pacientes, cuántos yo tenía en meses anteriores, cuánto necesito yo, cuántos profesionales más necesito contratar para poder cubrir esos picos, para, por ejemplo, disminuir mi tiempo de espera, ¿sí? Entonces va a buscar eso. Patrones, como decía, busca patrones de consumo, por ejemplo, de consumo de medicamentos. Si todos los inviernos tengo más infecciones respiratorias, capaz que todos los inviernos tengo un pico de antibióticos. Por ejemplo, buscar ese patrón de comportamiento, si dentro de mi pico son más mujeres o más hombres, ¿sí? Va a chequear si son más jóvenes o mayores, si tienen mayor edad o menor edad, dónde se sitúan. Y eso es lo que el data mining nos va como a gestionar. Pero también tenemos que tener claro de que los datos no son vitalicios y que como cualquier activo tienen un ciclo de vida, ¿sí? Que vamos a tener que ir manejando y que vamos a tener que ir depurando. Porque, por ejemplo, si hablamos de datos hoy, prepandemia, capaz que no es tan válido como los datos hoy en día en la pandemia. No podemos hablar de que, por ejemplo, teníamos una productividad en un policlínico de un 80%, donde teníamos pacientes que se veían cada 15 minutos o que se citaban todos a la misma hora, cuando, por ejemplo, hoy tenemos que bajar nuestra productividad porque tenemos que espaciar esos pacientes para que no se amontonen en nuestra sala de espera. Entonces, los datos tienen un ciclo, ¿no? De vida que vamos a tener que ir depurando y almacenando. Y también tienen valor cuando realmente se usan y pueden ser útiles en el futuro. Hay cosas que, por más que yo lo capture, no sería tan relevante para mí, ¿sí? O para mi institución. Entonces, acá en el esquemita lo que pueden ver es, tenemos los datos, estos datos que los va a ingresar el profesional, por ejemplo, en la consulta, van a ser capturados por mi sistema, van a ser almacenados, ya sea en un servidor local, en un servidor externo, con sus diferentes niveles de seguridad, que va a tener un postprocesamiento después de que yo los ingrese con una validación y que después va a poder ser reusado, ya sea porque el paciente consulta de nuevo y hay un profesional que va a leer esa historia clínica,
porque si sacamos el reporte de los medicamentos prescriptos en ese mes, podemos hacer la compra para el mes siguiente con un control de stock, porque podemos revisar la cantidad de patologías que consultaron en mi institución y después con todos esos datos también podemos publicarlos. No solamente publicarlos en una revista, sino publicarlos para que el equipo de salud sepa cómo estamos yendo, cuál es el camino marcado en base a los objetivos de nuestra organización. Porque si el que está en esta punta, que está registrando los datos, no tiene idea para qué sirve ese registro, probablemente no lo registre o lo registre mal, porque no va a entender la importancia que tiene este dato cuando llega a su uso o cuando llega a su publicación, ¿sí? Es por eso que es muy importante difundir el porqué de la recolección de los datos. Difundir el por qué yo necesito que se registre el sexo y la edad de un paciente. ¿Por qué necesito que se registre si se va a realizar una interconsulta? ¿Por qué necesito que se registre que a este paciente se le va a dar cierta medicación y no otra? Así como las alergias, como patologías prevalentes, como patologías de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Entonces, cuando yo publique acá, la persona que registró acá va a entender que su trabajo valió la pena y que tenía un sentido más allá de la atención directa al paciente. Y después, esos datos serán archivados y quedarán en sus archivos pendientes para, bueno, si se le da otro uso, si hay que hacer comparaciones, o simplemente, si ya dejaron de tener una validez en ese momento, quedarán archivaditos en nuestro servidor o en el lugar donde se destine el guardado de los datos. Y bueno, como hablamos, no es que solamente acá se hace la gestión de los datos. La gestión de datos se hace en todo el mundo. Y DAMA es una de estas asociaciones que se forma para el manejo internacional de los datos. Es una asociación sin fines de lucro que, bueno, promueve los conceptos y prácticas de gestión de datos e información. Y habla que es el desarrollo y ejecución de arquitecturas, políticas y procedimientos que gestionan de manera apropiada las necesidades del ciclo de vida de los datos de una organización. Ellos marcan como las pautas de ello. Y bueno, como les decía, cuando nosotros tenemos un profesional, una persona que está ingresando datos, tiene que saber por qué. ¿Por qué y para qué? Por la calidad de los datos, ¿tá? El dato es tan bueno como la persona que lo ingresa, ¿sí? Siempre. Y la información depende del dato y así sucesivamente. Y cuando hablamos de calidad del dato, ¿a qué nos referimos? O bueno, al grado o medida en que un conjunto de características de los datos cumplen con los requerimientos definidos por quienes lo consumen, ¿sí? Cada institución, cada país bueno, según donde nos encontremos, va a definir qué es un dato de calidad. Más allá que hay características comunes, pero bueno, cada etapa lo va a ir cumpliendo y modelando según sus propiedades y según sus características, ¿sí? Cuanta mayor cantidad de datos tenemos y mayor calidad, podemos lograr lo que es la inteligencia organizacional, ¿sí? Siempre nuestra base de todo va a ser, de toda institución, va a ser el dato, ¿sí? Vamos a partir de los datos recabados diariamente. Después de procesado, de darle un contexto, como yo le decía, 7 días, no me da nada, no me dice mucho, ¿sí? Ahora, si yo te digo, mi promedio de internación es de 7 días, eso es información, porque fue procesado, tiene un contexto. Y si yo te digo que yo tengo 7 días de promedio de internación porque tengo una demora en los estudios, ¿sí? Tengo todavía más información porque crucé bases de datos. Yo obtengo conocimiento cuando puedo poner a trabajar mi información, ¿sí? Entonces, bueno, tengo 7 días de internación, ¿por qué? Porque mi patología es así, porque tengo demoras en ciertos lugares, y bueno, entonces ahí yo puedo hablar de que
puedo lograr conocimiento de mi población, puedo lograr conocimiento de mis pacientes y demás. Entonces, ¿cómo logramos que los datos, que va a ser la base de nuestra pirámide, sean de calidad? ¿Qué parámetros se usan para medir la calidad del dato? Algunos son, por ejemplo, la completitud, ¿tá? Que es el grado en que los datos poseen valores con todos los atributos esperados. Porque si yo, como les decía, tengo la edad, pero no sé en qué está medida, no tengo un dato completo, ¿sí? Una cosa es decir, la edad en el campo, ¿no? Edad entre paréntesis años, y yo pongo 7, a poner edad, y yo pongo 7 días porque estoy tratando un bebé. Entonces, ahí no tengo un dato que está completo porque me falta la unidad en que estoy completando ese dato. Después, la conformidad, que este atributo se adhiera a un estándar, ¿sí? La consistencia, en que todos los datos son libres de contradicción y son coherentes, y la exactitud, el grado en que los datos representan correctamente el verdadero valor del atributo que yo quiero conocer, ¿sí? Por eso les decía, no es lo mismo poner en edad 7, 7 años, 7 días, 7 horas, ¿sí? Y al mismo tiempo, si yo todo lo voy a manejar en horas, todos tienen que estar en horas. No puedo tener en un campo edad 7 días, 7 horas, 7 años, ¿sí? O lo manejo todo en horas, o lo manejo todo en días, o separo mi población, ¿sí? En menores de 1 año, mayores de 5 años, y así sucesivamente. ¿Y cómo logramos eso? Que todos los equipos, que todas las personas que van a recolectar los datos entiendan cómo se está recolectando. Bueno, si nosotros estamos empezando de cero, tenemos la oportunidad de confeccionar un diccionario de datos. Entonces, ¿qué es un diccionario de datos? Es los datos acerca de los datos. Es decir, bueno, yo tengo una variable que es edad, que la defino como una variable cuantitativa que se va a registrar en años, ¿sí? Me va diciendo qué es lo que yo tengo que registrar, o sea, el contexto, el contenido y el significado, ¿sí? Me proporciona una comprensión de la terminología que yo voy a utilizar y me evita las ambigüedades, me evita la redundancia de datos, me ayuda a localizar errores, le da significado común a las actividades y me da una mayor integridad e interoperabilidad con las bases de datos. ¿Qué significa esto? Es que si yo, por ejemplo, estoy usando mi base de datos, que es de la historia clínica electrónica, de una institución X y la voy a cruzar con la base de datos de una institución A, si ambas variables tienen el mismo significado y el mismo contenido y demás, voy a poder cruzarlas. Porque si yo la tengo la edad en años y ellos tienen la edad en días, bueno, no voy a poder comparar mis pacientes con los de ellos. O voy a tener que realizar todo un cross-check primero y realizar un cambio en esas variables para poder llegar a trabajar de la misma manera. Y más si yo no conozco cómo está registrado esa variable. Y bueno, acá les traigo un ejemplo, que es la lista de variables, que es un diccionario de variables que sale de la base de datos del Ministerio de Salud Pública, de Estadísticas Vitales, que es de un archivo de natalidad. Entonces, en la primera columna vemos el número de la columna, de la tabla, el nombre de la columna y a qué hace referencia, ¿sí? Por ejemplo, la primera columna, que va a decir el año del parto, se refiere al año de ocurrencia del nacimiento. Es un tipo de operación estadística continua y va a tener un formato numérico, ¿sí? Después, por ejemplo, nos puede dar la pregunta, que es cómo se le pregunta a la persona. En la cuarta columna vamos a ver COEP, que es el departamento de ocurrencia del nacimiento, y que la pregunta a realizar en el cuestionario, o sea, lo que va a levantar, es, en realidad dice, ubicación geográfica, departamento. ¿Sí? O sea, yo en la historia o de donde se estén recolectando estos datos va a decir ubicación geográfica, pero cuando yo bajo mi tabla de datos para trabajar,
mi columna va a decir codep, ¿sí? Que es una forma como de resumir esa variable. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otra, ¿sí? Que es, por ejemplo, el orden del recién nacido en un embarazo múltiple, ¿sí? Que es la columna 21. La definición indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples. Me va a decir el universo, que son todos los nacimientos del año en referencia a los datos. La pregunta textual, que es el orden de nacimiento en caso de ser un embarazo múltiple, porque si no, no vamos a tener orden, va a ser un nacido solo, recién nacido solo. Y qué valor va a tomar esa pregunta, ¿sí? Entonces, si es un embarazo simple, va a tomar el valor 0. Si es el primero, va a tomar 1, el segundo 2, tercero 3, y si no sabemos o no está indicado, va a tomar el valor 9 nuestra columna, ¿sí? En vez de tener texto, ese texto que podría estar como embarazo simple va a estar sistematizado en números, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el sexo, que nos trasladan los números, el texto en números. Y acá con el sexo esto es importantísimo porque ya me he encontrado con bases de datos que se recaban de diferentes formas, que es por ejemplo masculino, femenino, ¿no? M y F, como van poniendo las columnas al momento de recolectar los datos. Sin embargo, en otros casos ponen M, mujer, H, hombre. Entonces, si hay dos personas recolectando esa misma información, el sexo de, por ejemplo, los pacientes que consultaron en emergencia, y uno recolecta como M masculino y F femenino, y el otro como M mujer y H hombre, cuando ustedes unan esas bases de datos, ahí va a generar un error grandísimo porque van a quedar M's que son masculinos y M's que son mujer. Y ahí empezamos con la discordancia entre los datos, ¿sí? Es por eso que es muy importante realizar el diccionario de datos antes de empezar a recolectarlos, ¿sí? Que toda la gente, que todos los participantes en esta recolección, que todos quienes vayan a trabajar con datos, entiendan las abreviaciones, entiendan la sistematización que vamos a hacer. Porque a veces esto parece dado por sentado, que es M masculino, F femenino, y después terminamos con eso de M mujer y H hombre, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos cuidado en cuanto a cómo arrancamos, ¿sí? Después de arrancar y no sistematizar, es casi 100% factible que los datos van a tener algún tipo de error en ellos.
Y bueno, espero que esto sea haya sido una charla bastante amena. Como siempre, tienen el foro para realizar preguntas, dudas, si les haya quedado. Recuerden que la próxima clase sigue siendo una clase asincrónica, pero que ya tendrán la primera tarea para entregar a la semana, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, me avisan. Voy a intentar de dejarles en el correr de esta semana más bibliografía en cuanto a Big Data, Business Intelligence, si alguno quiere profundizar. Y si no, nos encontramos el próximo jueves. Hasta pronto.